¿Cómo se dice en catalán llave? La clau. La clave, en latín, es la llave. Es lo que abre la caja donde está escondido el tesoro. Es el secreto. Es un enigma desvelado. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Hoy, en este grupito tan pequeñito, escogido, selecto, es donde Dios ha puesto su mirada y vamos a desvelar, vamos a escudriñar en la palabra de Dios un enigma desvelado solo a unos poquitos. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a un remanente fiel, que estamos aquí como fieles, a los cuales se nos ha permitido que sea desvelado el secreto de 4 poderes. Hay 4 poderes encerrados en la palabra de Dios, hay muchos más, pero hay 4 poderes que todo cristiano necesita y quiere. Los que han llegado a conocer cuál es la clave para descubrir ese secreto, los que han llegado a conocer en primera mano el secreto, han sido transformados. Solo esos han sido los que han sido llamados, los que han sido seleccionados por Dios. Son los que han atendido a su llamado y se les ha dado la oportunidad de tener esos 4 poderes. Esto me recuerda a aquello de los anillos, ¿cómo eran? Aquellos dibujos. Los Power Rangers. Veamos qué poderes son esos. ¿Estáis ahí con cara de intriga todos? El primer poder, os va a empezar a sonar. Imaginaos que tenéis un poder que os permite que la pereza no os pueda, que nunca estéis perezosos, que seamos cristianos útiles, que no seamos cristianos inútiles, que no seamos innecesarios, que todo nuestro tiempo sea provechoso, que todo lo que hagamos no sea en vano, que seamos cristianos enérgicos. Imaginaos ese poder, ese es uno. Segundo poder, ser muy productivos, ser muy útiles. Tremendo poder. ¿Quién quisiera eso? Yo quiero saber el secreto para estos 2 poderes, pero hay 2 poderes más que el Señor nos puede dar. Tercer poder, ser inteligentes, tener discernimiento, es decir, no ser unos ignorantes. Tremendo poder este. Y cuarto poder, no tropezar nunca, no abatirse, no derrumbarse, no hundirse. Sea cual sea la situación, nunca hundirse. Nos golpeen por donde nos golpeen, nunca derrumbarnos. Nos tienten por donde nos tienten, nunca tropezar. Ahí tenemos los 4 poderes. Si quisiéramos saber cuál es el secreto para conseguir esos 4 poderes, ¿qué seríamos capaces de hacer? ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué pensáis? Imaginaos en el mundo, imaginaos que esto lo dices a la gente del mundo, que se te va a poner en tus manos estos 4 poderes. El de ser siempre enérgicos, no ser perezosos, no ser unos inútiles, por otro lado, ser muy productivos, ser útiles, ser muy inteligentes, no caer nunca, no desfallecer nunca. ¿Qué estaría dispuesta la gente del mundo a hacer por esto? A lo largo de la historia, hermanos, hay mucha gente que ha hecho de cualquier cosa, conjuros, agoreros, sacrificios, para conseguir estos poderes. Lo peor es que hay muchos cristianos que, contagiados por falsos maestros o engañadores o por el contagio del mundo, han echado manos también de palabras supersticiosas o superstición evangélica, que le llamo yo. Y yo he visto de todo, ¿no? De ungir la televisión con aceite, alquilar un helicóptero para rociar una ciudad con aceite ungido, y si era aceite del monte de los olivos, como que era más consagrado. Una que es más moderna es invocar el nombre de la sangre de Cristo sobre cualquier cosa. No es que la sangre de Cristo no tenga poder, tiene poder para perdonar pecados,
Pero hay una nueva ola por ahí de invocar la sangre de Jesús sobre cosas, sobre el auto, sobre la casa, sobre un problema. No, la sangre de Jesús es para perdonar pecados. Y todo ese tipo de conjuro cristiano ha llegado a las iglesias para buscar conseguir esos poderes, para tener a mano y alcanzar esos 4 poderes tan importantes. Atar demonios, declarar, que ahora está muy de moda, yo declaro, o yo ato, o hacer pactos. De hecho, un conjuro es un pacto. Me conjuro que esto va a ser así si me pongo de acuerdo con lo que sea. Y los cristianos pues a veces lo hacen con Dios. Cuando se les ha confrontado con el error, muchos de estos cristianos se han violentado contra el profeta. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, que cuando el profeta señalaba el error, el que salía perdiendo siempre era el profeta. Porque entre lo que la gente necesita escuchar y lo que la gente quiere escuchar, hay una diferencia muy grande, pero que muchos cristianos no están dispuestos a romper. Y es lo que necesitamos escuchar. Está escondido en la palabra de Dios. No está en modas, no está en lo que dijo alguien por ahí, está en la palabra de Dios. Y solo en la palabra de Dios, hermanos. ¿Y dónde vamos a encontrar el secreto? ¿Dónde vamos a encontrar la clave para descubrir esos 4 poderes que nos van a hacer invencibles, que nos van a hacer inquebrantables, que nos van a hacer cristianos inteligentes, sabios, cristianos que no caen, cristianos que no se derrumban, cristianos que no son perezosos, cristianos que son productivos? Ahí están los poderes. Esa clave está escondida en la caja mágica que es la palabra de Dios. Y entenderme, no es que sea mágico, era una forma de hablar. Así que Dios en su gloria y excelencia proporcionó solo a un pequeño grupo de alcanzados por su gracia la clave, el secreto. Ha estado escondido a simple vista. Como los grandes misterios, siempre han estado escondidos a simple vista, frente a nuestras narices. Y los cristianos pasamos siempre por encima, porque siempre estamos buscando lo que nos satisface emocionalmente y no lo que necesitamos. Todos hemos tenido madre, ¿verdad? Padre puede que no, pero madre hemos tenido. Padre puede que no, porque digo que el padre se puede haber ido, pero a la madre le tocaba estar ahí. Hoy es el Día de la Madre, felicidades a las madres. Una madre, una buena madre, ¿qué es lo que ha hecho siempre? A sus bebés, a sus niños. Darle lo que necesitan, no lo que quieren. Cuando una madre o un padre le ha dado a un niño lo que quiere siempre y no lo que necesita, ¿a qué estamos apostando? A que ese niño o esa niña crezca torcido o torcida, sea un delincuente, sea un desobediente, sea alguien que no honra a su padre y a su madre, porque ha crecido teniendo lo que quiere solamente y no lo que necesita. Por esa razón es que instruye al niño en la palabra del Señor. ¿En qué? En la palabra del Señor. Ya sabéis todos cuál es la palabra de Dios. Que quiero hacerlo breve. No quiero extenderme mucho. Así que bueno, si queréis abrir conmigo el mapa del tesoro, si lo tenéis a mano, en este caso se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1. Os veo serios hoy. ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? 2 de Pedro, capítulo 1. Cuando lo tengáis, comienzo a leer del versículo 1 en adelante. Dice así. Lo voy a leer 2 veces, como suelo hacer, para así ponernos en contexto. O no, no sé, depende. Simón Pedro era la misma persona. Siervo, es decir, esclavo, y apóstol, mensajero de Jesucristo. A los que habéis alcanzado
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, los que hemos alcanzado, ¿por qué? Por la justicia de Dios, por su poder, en Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la de ¿quién? A la de los apóstoles. Está hablando Pedro, siervo y apóstol. Dice que nuestra fe es igual de preciosa que la de ellos. Así que quedaos con esa noticia. No tenemos una fe diferente a la de los apóstoles. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde empieza a desvelarse un poco el misterio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas aquellas cosas que pertenecen a los vivos, podríamos decir, si tú estás vivo, estás viva, hermana, todas las cosas le pertenecen a Dios y nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Así que cuando hablamos del poder de Dios manifestado en nuestras vidas, no solo son actos milagrosos y extraordinarios que nos hacen sentir, no solo es eso también a veces, pero es todas las cosas que pasan en la vida. Y en la piedad, dice. ¿Sabéis qué es la piedad? La piedad no es más que la misericordia, la compasión, el fervor cristiano. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, estamos hablando de que estos poderes de los que hemos hablado anteriormente pertenecen a la propia naturaleza divina. Así que por esas grandísimas promesas que Dios nos ha dado, vamos a ser participantes de esa mismísima naturaleza divina. ¿A quiénes? Los que hemos sido alcanzados por su justicia. Es decir, por medio de la fe en Jesucristo, somos llamados a ser sus hijos. Amén. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, toda la corrupción que hay en el mundo es debida a una sola cosa, según el apóstol Pedro, a la concupiscencia. ¿Os acordáis qué significa concupiscencia? A los deseos. A causa de toda la corrupción que hay en el mundo, por causa de los deseos. Es decir, lo que uno desea. Y cuando ponemos en prioridad lo que uno desea, lo que uno quiere, por delante de lo que uno necesita, es probable que terminemos corrompidos, en poquito o en mayor grado. También dice, por otro lado, que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso a veces los deseos, la concupiscencia, empieza por lo poquito, empieza asomando la colita y se va a más. Y al principio uno, pues, solo quiere sentirse bien y al final lo que hace uno es hacer solo lo que le hace sentir bien a uno. Es un juego de palabras. Como el niño pequeño. Si es pequeñito, vamos a darle lo que quiere. Déjalo que juegue, déjale el móvil, déjale que vea películas. Y tenemos a veces de niñeros o de niñas, veo yo por ahí, que tienen a la televisión, a los cantajuegos y a toda esta gente. ¿Qué pasa? A veces, tanto consentir a los niños, los padres y las madres lo sabéis, luego no hay manera de enderezarlos. Nos preguntamos por qué las iglesias, cuando llegan a los 14, 15, 16, abandonan las iglesias.
es porque desde pequeñitos se les dio lo que querían, no lo que necesitaban. Y en este caso, espiritualmente hablando, me explico. Versículo 5. Vosotros también, está hablando igual que a todos los escogidos, a todos los que han sido alcanzados. En el versículo 5 dice: vosotros también, igualmente, poniendo toda diligencia. Aquí nos empieza ya a decir cuál es lo que necesitamos hacer o lo que necesitamos ser. Por ahí me vibra algo, ¿eh? Es el tuyo. Ni caso. Un poco más lejos, entonces que no lo puedo. No. Porque no. yo luego tengo una reunión a las 5 de la tarde y si no, pues no me sé. No te preocupes. No me lo pongo en el vago, no sé. Igual venía de arriba, en el tubo, era el Señor que me quería decir algo. Aquí comenzamos a desvelar cómo conseguir esos poderes. Prestar atención a la palabra. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner diligencia? Porque a veces leemos las Escrituras y con que habla con ese lenguaje así medio extraño y a veces un poco anticuado, no conseguimos desmenuzar todo lo que quiere decir. Entonces nos tenemos que ir a ver qué significa diligencia. ¿Habéis visto las películas del oeste, el western americano? Que había un carro de caballos, un coche de caballos, que se le llamaba ¿cómo? La diligencia. ¿Por qué? Porque diligencia significa rapidez, presto, rápido, veloz, o sea, la que corre, la que camina rápido. Así que, ¿qué hemos de poner en primer lugar para alcanzar esos poderes de los que hemos estado hablando? Diligencia, es decir, presteza, rapidez, interés, celo. Vamos a ver todo el interés posible, todo el celo posible por la palabra de Dios. Ser rápidos, no nos tenemos que pensarlo. Dios está diciendo: estoy a punto de desvelaros cuál es el mecanismo, cuál es la clave para que alcancéis esos poderes. Pero ¿qué tenéis que poner primero? Rapidez, hacerlo rápido, no os entretengáis. ¿Por qué? ¿Os habéis dado cuenta si habéis ganado alguna vez a alguien para Cristo o alguien ha sido ganado para Cristo a vuestro alrededor? Que los primeros 15 días, las primeras 3 semanas son las más peligrosas. Es donde más rápido es posible que vuelva para atrás, que los familiares empiecen a decirle: tú estás loco, ¿qué has hecho? Es una secta. Que su propia mente le lleve a hacerse preguntas y que voy, ¿dónde me he metido? ¿Me habré equivocado? Igual esta gente me quiere engañar. Pues por esa misma razón, cuando Dios da una orden, cuando Dios te da el placer, el gozo de desvelarte algo, pon toda la rapidez, todo el celo, todo el interés que puedas antes de que el diablo venga, te distraiga con cualquier cosa y te pierdas la oportunidad. Los griegos decían que a la oportunidad la pintan calva, porque una vez que pasa no la puedes agarrar por los pelos. Así que poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Estamos? Rápidamente hemos de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Así que ahí tenemos las 7 claves para alcanzar los 4 poderes. Vamos a repasar las 7 claves porque es muy importante que las conozcamos. Así que hemos de añadir a nuestra fe, porque la fe ya la tenemos. Pedro ha utilizado 6 versículos anteriormente para decir que lo que por fe hemos sido alcanzados y llamados a ser parte del pueblo de Dios, dicho con otras palabras, quiere decir que ya hemos puesto la fe. Entonces hemos de añadirle algo a la fe. Quiere decir que con la fe solamente no basta. Con la fe no es suficiente. Con la fe salvadora, ¿está hablando? Estamos hablando de la fe salvadora. Si alguien pues puso fe en Jesucristo, pidió perdón de sus pecados, ya es salvo, bien, ahí no te quedes. Porque vas a vivir un cristianismo gris, mediocre, sin sustancia, sin crecimiento.
para que ese cristianismo sea investido de esos poderes que te hacen diferente, que te transformas, tienes que añadirle algo a la fe. ¿Pero quién lo añade, Dios o nosotros? ¿Quién? Nosotros. Muy bien, Amanda. Por eso mismo, añadid vosotros. Y la mayoría de los cristianos están como niños grandotes, creciditos ya, pidiendo que papá y mamá les solucionen los problemas. Que sea papá y mamá quien les haga el trabajo. Que sea papá y mamá quien les haga los deberes. Que sea papá y mamá quien le pague el alquiler. Que sea papá y mamá quien les satisfaga las necesidades. Cuando Dios está diciendo, bien, vosotros ya habéis puesto fe, pues añadid vosotros mismos. No esperéis que yo lo haga. Añadid vosotros. Es más, en el versículo 5 al principio dice, poniendo toda diligencia. La hemos de poner nosotros. O sea, Dios no va a poner encima la rapidez, la diligencia en nosotros. Nosotros hemos de poner el interés, hemos de poner el celo. Y nosotros somos los que hemos de añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Mi abuela se llamaba virtudes, pero supongo que no va por ahí. La virtud es honestidad, ética, decencia, austeridad, bondad, eficacia. Así que lo primero que hemos de añadir a nuestra fe como buenos cristianos, como cristianos que caminan, como cristianos responsables, como cristianos que quieren caminar solos, si las dos rueditas, es esa virtud, que con otras palabras sería ser honestos, ser éticos, tener decencia, ser austeros, es decir, no gastar innecesariamente, ser bondadosos, ser eficaces, no andar perdiendo el tiempo. Pero a la virtud hay que añadirle algo más, hay que añadirle conocimiento. Es decir, conocimiento es una palabra que no hay que estudiarla mucho. Estudios, instrucción, saber sobre él, se entiende, ¿no? No estamos hablando ahora de arquitectura, es sobre Dios. ¿Y dónde se adquiere ese conocimiento? Apartándonos en el monte, en un monasterio, viviendo vida de ermitaño, buscando que se nos aparezca la Virgen. No. Para tener conocimiento y sabiduría de Dios, hemos de pasar tiempo con Dios. Y acordaos que se pasa tiempo con Dios solo de dos maneras. Hablando con Él, a través de la oración, la intercesión, la adoración, y escuchándole a Él a través de su palabra. Y así añadiremos a la virtud conocimiento, estudiando, siendo instruidos, siendo capacitados, adquiriendo sabiduría mediante el temor de Dios, que eso me gusta mucho lo que ha dicho Lucas, con temor, con reverencia hacia Dios. Al conocimiento hay que añadirle más cosas. Dominio propio. Dominio propio, ¿os acordáis? Tener freno, contención, sujeción de nuestros deseos, es decir, sujetar nuestros deseos, poner freno a nuestros deseos. ¿Os acordáis Santiago que dice poned freno a vuestras lenguas? Pues porque la lengua nos puede llevar a decir lo que deseamos decir a veces y no es lo que tenemos que decir. Pues de la misma manera a todos nuestros deseos hay que ponerle freno, sujeción. ¿Quiere decir paralizarlos? No, quiere decirle sujetarlos. Que el control sobre nuestros deseos lo tenemos nosotros, no el exterior. Y si os fijáis en toda la publicidad que podemos ver en televisión, dicen el mensaje contrario. Haz lo que deseas, haz lo que te apetece, haz lo que te venga en gusto, porque tú lo vales. El deseo, alimentan el deseo, porque saben que el deseo es incontrolable y donde el mal actúa es sobre el deseo, no sobre el dominio propio. Así que nosotros hemos de tener el control en todo momento para que nada nos domine, para que el pecado no nos domine, para que incluso las cosas que son viles y sencillas y a veces vanas no se conviertan en un freno para nuestro crecimiento espiritual. Al dominio propio hay que añadirle algo más, paciencia, es decir, calma, serenidad, perseverancia, constancia. Y una palabra que a mí me gusta mucho, aguante.
Me gusta porque me ha tocado aguantar mucho en esta vida. Quizá porque la conozco bien. Aguantar. Y es como a veces hay que esperar para dar el golpe correcto. No, aguanta. ¿Habéis visto la película de Rocky? A mí me encantan esas películas. No, que está ahí aguantando y el entrenador dice aguanta. Y esperaba el momento preciso para darle el derechazo al contrario. No quiero poner ahora un ejemplo de violencia aquí, pero bueno, es película. Pues exactamente lo mismo. En nuestra vida tenemos que saber esperar. Y hay ese momento preciso. Y cuando Dios te capacita con la paciencia, te vas a hacer un experto en los tiempos de Dios. Porque te has acostumbrado a tener constancia, perseverancia, paciencia, aguanta. Y viene el tiempo de Dios. Sepamos aguantar. A la paciencia hay que añadirle algo más. Piedad. Pero ¿qué? La piedad, esa palabra ha quedado tan distorsionada por el contexto católico romano que tenemos a nuestro alrededor, que parece que alguien piadoso sea alguien que siempre está con las manitas cruzaditas, Jesucito de mi vida, tú eres lindo como yo, o era niño como Dios. No es eso. No es la beata, la típica beata que está siempre en la iglesia, santiguándose, orándole a la Virgen. Esa es la imagen de piedad que tenemos cuando se nos habla con esa frase. Ya hemos visto antes que piedad es mucho más. Y si buscáis por en algún diccionario de sinónimos, y veréis que es una frase que abarca mucho, ¿eh? Piedad es compasión. Compasión, tener la misma pasión que. Piedad es tener la misma pasión en este contexto, la misma pasión que Jesús tenía. Es tener la misma misericordia que Dios tenía. Misericordia, que quiere decir poner el corazón en la miseria de los demás, de mísero, de misa, y de cordia, que viene de corazón, poner el corazón en la miseria de los demás, que nos apasione, tener fervor, saber perdonar, eso es piedad. Y esa piedad hay que ponerla, añadirla a todas esas listas de las 7 claves que Pedro nos está relatando aquí. Y a la piedad pareciera que decía que alguien viniera, ¿no? Un ángel y nos dijera algo más misterioso, ¿no? Algo más complicado de alcanzar, y a la piedad añadirle yo que sé qué, 7 horas de oración al día. No, va, y dice, y a la piedad añadirle afecto fraternal. ¿Afecto fraternal? ¿De verdad que esa es una de las claves para conseguir esos poderes? ¿Qué es afecto fraternal? El aprecio que puede sentir uno con sus hermanos. El aprecio que estas dos se sienten, supongo. El afecto que yo tengo con mi hermano pequeño, con mi hermana menos, porque como es mayor que yo. Uy, que no me oiga. Esto se graba. Monse, es broma. Luego lo cortamos esto. Cuidado. El amor fraternal se podría resumir en cuidado. El cuidado entre los hermanos. Yo cuido de Amanda, Amanda cuida de mí. Yo cuido de Lucas, Lucas de Mónica, Mónica de Bernardita, Bernardita de Mónica, Gabriela. Todos cuidamos de nosotros. Y eso está pasando en este tiempito hasta que el Señor traiga su momento, que va a venir. Estamos aprendiendo a cuidarnos los unos de los otros. Estamos aprendiendo a tener compasión, a tener perdón. Estamos aprendiendo a buscar el conocimiento de Dios, a tener paciencia, a aguantar, a tener fe. Y al afecto fraternal, ¿qué hay que añadirle? Amor. Supongo que el traductor quiso poner amor porque englobaba todo lo más grande que hay, y por hacer cierta relación con las cartas de Pablo, que siempre acababa diciendo, pero lo más importante es el amor. Pero es que me dio por buscar el original, porque no siempre lo hago, y la palabra que aparece ahí es caridad. No es amor, es caridad. Es decir, que también viene de la palabra corazón. Es querer a los demás. Es un pelín diferente al amor.
es tener aprecio, tener un sentimiento afectuoso por los demás, tener caridad, es decir, ser generosos, desprendidos, ser afectuosos, demostrar que queremos a los demás ayudándolos. Eso sería la caridad. Más grande que eso es el amor, y pues supongo que por eso el traductor puso amor. Pero bueno, sí, cualquiera de los dos son igual de importantes. Así que tenemos aquí las 7 claves, hermanos. Vamos a repasarlas. Virtud. Hemos de añadir a qué? Rápidamente tenemos que añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor o caridad. Esas son las claves, hermanos. Con esas 7 claves, si las ponemos en práctica en nuestra vida, si con rapidez, con celeridad, con prontitud, con diligencia, nos ponemos manos a la obra en añadir a nuestra fe, a la fe que ya tenemos en Jesucristo, cada una de estas claves, nuestra vida va a ser transformada y de nosotros va a empezar a manar ese poder que nos va a permitir desarrollar esos 4 poderes. Pero no lo digo yo, lo dice Pedro. Seguimos leyendo. Porque si estas cosas están en vosotros, lo pinto así un poquito en busca de la arca perdida, pero es que lo pone en la Biblia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo están, sino que abundan, por si algún espabilado dice, no, eso ya lo tengo yo. Dice, no, pues ahora tiene que abundar. No os dejarán estar ociosos. ¿Os acordáis el primer poder? No ser perezosos, no ser unos desaprovechados, que seamos útiles. Tampoco nos dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tercer poder, el conocimiento. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, esas 7 claves, tiene la vista muy corta, es ciego, no ve de lejos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es decir, habiendo olvidado la fe que puso en Jesucristo y el arrepentimiento de los pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Vuestra vocación significa aquello a lo que estáis poniendo todas las fuerzas, ¿vale? Aquello a lo que seguís, aquello en lo que tenéis fervor, aquello en lo que tenéis fe. Haced firme vuestra fe y elección, porque elegisteis seguir a Cristo. Porque haciendo estas cosas, ¿qué pasará? Todos a la vez. No caeréis jamás. ¿No? Caeréis jamás. Caramba. Y tanto que nos hemos preocupado, los cristianos, por hacer 31.000 sortilegios y abacadabras evangélicos, no, porque tengo que hacer esto, o tengo que hacer aquello, o tengo que diezmar, o no tengo que faltar a ningún culto, o tengo que orar 17 horas al día, que hay que orar, no digo que no, o que tengo que dormir con la Biblia debajo de la almohada, que tengo que santiguarme con aceite, que tengo que untar con aceite los dinteles de la casa, que eso yo conocí a una mujer que lo hizo y todo el mundo iba resbalándose por la casa, que tengo que invocar la sangre de Jesús sobre mi hogar, que tengo que 30.000 cosas que hay hoy en día. Yo a veces me pongo a ver YouTube, una cantidad de tonterías que no salen en la palabra de Dios, y en eso soy muy firme. No salen en la palabra de Dios la mayoría de bobadas que los cristianos hacen para conseguir estas cosas, donde Dios claramente está diciendo que lo que tienes que hacer es añadirlo a tu fe, a la fe que ya tienes, a la fe que pusiste para creer en Jesucristo. Tienes que añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Si le añades estas 7 cosas, no caerás jamás, nunca. No estaréis nunca ociosos, no estaréis nunca sin fruto, no estaréis nunca ignorantes. Los 4 poderes. Y la clave es esa, hermanos.
tan simple, delante de nuestras narices, siempre la hemos tenido ahí. Está aquí, en cualquier Nuevo Testamento que le regalamos a cualquiera. 1 euro. En cualquier librería, en internet, teníamos la clave ahí. Y andábamos perdiendo el tiempo, sin fruto, ociosos, ignorantes y cayendo vez tras vez por no seguir a pies juntillas la palabra de Dios, por no escuchar lo que necesitamos escuchar y prestar nuestros oídos a nuestros deseos, a lo que queremos escuchar, a lo que nos alegra el espíritu humano. Pero el cristiano muchas veces es carnal, y carnal no significa pecador solamente. Carnal es que atiende a los deseos de la carne y no a los deseos del espíritu. Mientras que el Espíritu te está diciendo, escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Traspasa el hueso hasta el tuétano. Es como espada de 2 filos. Y eso es la palabra de Dios. Y aunque le tenemos respeto, aunque le tenemos reverencia a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, si Dios mismo se levantara aquí, que sería imposible verlo, y abriera su boca para darnos instrucciones, nos estaría dando esto. Porque así lo ha hecho por 3.500 años, que están aquí registrados. Y nosotros contristamos al Espíritu Santo, no dejándole que nos diga lo que necesitamos escuchar. Solo prestamos un ladito del oído para que nos diga lo que nos gusta escuchar. A veces nos va a decir cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien. El Espíritu de Dios es como ungüento a nuestro espíritu, cierto. Pero es la palabra de Dios la que transforma las vidas. Es la palabra de Dios donde está fundamentada la iglesia de Dios. Es en la palabra de Dios donde cada cristiano ha de poner los cimientos espirituales de su vida. Es en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, donde Dios nos ha puesto pies de hierro, no pies de barro. Si hacemos esto, no caeremos jamás, no estaremos nunca ociosos, traeremos mucho fruto y tendremos discernimiento, es decir, conocimiento de Dios. Los 4 poderes, ahí están. ¿Quién los quiere? Yo los quiero. Y yo voy a añadir día a día virtud a mi fe, y a mi virtud conocimiento, y a mi conocimiento dominio propio, y a mi dominio propio paciencia, a mi paciencia piedad, a mi piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad o amor.